Dice una frase y me la enseñaron pequeñita, que la suerte llega proporcionalmente al sudor. Así que comenzamos sudando aquí. Aunque hay sectores, señores, que apuestan a dañar la frase. Hola, buen día, Yanés y Nelson, Pablo. Sudando, arrancamos sudando entonces. Muy buenos que días. llegue la suerte, caramba. Buenas y santas sean las de Dios. Feliz jueves y atención que la economía ha hablado. Yanés Espinal. Señor, mira Nelson señor Rodríguez, Nelson. tan buen piquero como era yo. ¿Y el béisbol invernal cómo va? Lo que queda. ¿Qué será de las águilas? Licey va Licey creo que arriba. jugó ayer, ganó. Creo que ganó el Licey. Sí. Con Serie Mundial y NBA en pie, vamos a hablar y que de la pelotica de aquí. Entonces, un asunto de prioridad, hay que jerarquizar los hechos por su importancia. Por lo menos por el momento, ¿no? Sí, buenos días, jueves 24. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan desde sus hogares. Ayer por estar saludando a los televidentes me encontré un problema con los nietos. O sea, que porque eso yo saludé a los que están en sus hogares, no los saludé a ellos. Entonces Diego y Elian, Estos muchachos de ahora están, no sí, ¿no? esa es una cosa seria, están esperando antes de irse a la escuela su saludo. Entonces le explico que lo que se estila cuando uno saluda a todos los que están en sus hogares, los que nos siguen por la plataforma informática, lo incluye a ellos dos. Entonces, saludos comenzando a Diego y a Elian. Claro. Señores, buenos días, buenos días. Hoy mi saludo viene cargado de un mensajito. Octubre ya está terminando y es el mes de la prevención del cáncer de mama. Por eso ustedes ven que CDN tiene una campaña y ha puesto el color rosado, que es lo que simboliza esa campaña. Y quiero instar a todas las mujeres a que vayan a tiempo a hacerse los chequeos, a tocarse, porque la prevención es la clave, ya que si uno cuando revisa las estadísticas, resulta que el 70% de los de 5,000 y tantos casos que se registran al año, el 70% ya están en una etapa avanzada, donde es más difícil implementar un tratamiento con resultados positivos. Así que eso es. Buenos días y aquí estamos. Dilo otra vez, porque ese ha sido un dato. Sí. Con esto del cáncer es tan fundamental lo de la prevención, ese chequeo anual, el 70%, Yanés. 70% ya están en una etapa muy avanzada, entonces el tratamiento es difícil que pueda tener un resultado positivo. Así que a chequearse. Bueno, muy bien. Le he insistido a la producción que traigan a alguien que nos hable del mes de la lucha contra el cáncer de mama y que traigan las pañoletas o los colores rosados al programa, pero todavía nos queda una semana. Señores, voy a hablar algo de economía, pero lamentablemente desde la política, porque ayer el Banco Central estuvo celebrando su 72 aniversario y, como se estila en su discurso, el gobernador hizo un informe de la marcha de la economía, principalmente enero-septiembre, los 3 primeros trimestres del año, y dio informaciones muy positivas. Pero me llamó la atención que en su discurso, Valdés Albizu mencionó un aspecto por su nombre que ha estado afectando la economía en el transcurso del 2019, y es la incertidumbre electoral, el problema electoral, la incertidumbre política. Y llama la atención porque ellos siempre revisten esos señalamientos con factores coyunturales internos, pero no, el gobernador del Banco Central dice que la incertidumbre política ha afectado la economía este año. Incluso, luego de su discurso, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue abordado por los periodistas a ese respecto y él concuerda con el gobernador de que efectivamente la incertidumbre política, los problemas electorales han afectado la economía. Aunque Guerrero hizo dos precisiones, una muy puntual de que con todo la economía sigue robusta y en crecimiento, pero donde yo creo que falla es que atribuyó los problemas, la incertidumbre, no a un partido, sino a un candidato. No lo mencionó por su nombre, pero dijo que un candidato que no quiere reconocer, o sea, que trata de echarle la culpa a Leonel Fernández, y no es así. Ahí se equivocó Donald, porque esa incertidumbre viene de mucho más atrás, de los problemas alrededor de la modificación constitucional. Por ahí es que prende, como se dice, por ahí es que comienza el problema. Y se podía hablar en ese momento
propiamente de incertidumbre, porque no se sabía nada. O sea, habilitarían al presidente Medina y sería candidato. No había ni siquiera idea de quiénes podrían ser los posibles aspirantes a la presidencia de la República. Entonces había incertidumbre, principalmente por el asunto de la modificación constitucional. Pero hoy la incertidumbre comienza a ceder. Podría en este momento haber algunas indefiniciones, pero no ya incertidumbre, porque el panorama comienza a clarear. Entonces, en ese sentido, creo que es muy saludable para la economía, porque ¿qué es lo que queda pendiente? Salido ya Leonel del PLD, completar ese proceso que se define el asunto de si Leonel puede o no puede ser candidato, pero ese sería un problema de Leonel y de su partido y de su gente. Eso no tiene por qué afectar la economía ni por qué crear un ambiente de incertidumbre, aunque es la tradición política dominicana que todo lo extrapolamos y creemos que llevamos a los extremos, como que es un asunto de vida o muerte. Entonces yo creo que ya resuelto el problema del PLD, y se va a comprobar en los próximos días que esa incertidumbre tenía un protagonista principal que era el PLD, pero que es un problema de un partido. Yo insistí aquí con algunos amigos, con algunos invitados, que me hablan de crisis política. Yo, aquí no hay crisis política. Una, porque no se conjugan los componentes, o más bien las variables que caracterizan una crisis política. Hay una crisis pavorosa en un partido y había incertidumbre porque no estaba claro el panorama electoral, pero eso ya se comienza a superar. Entonces yo espero, por un lado, que el asunto de la Junta se quede a nivel de la auditoría forense, y que el asunto de Leonel se quede a nivel de que él va a estructurar una nueva formación política. El problema de que pueda o no pueda ser candidato es un problema jurídico de debate del Tribunal Superior Electoral, de la Junta, del Tribunal Constitucional, pero eso no tiene por qué afectar la marcha de la economía. Entonces, vamos a tratar de abrir un nuevo capítulo con cifras favorables, porque Valdés Albizu dijo ayer que en septiembre la economía creció 5.1% y que de enero a septiembre, en lo que va de año, el crecimiento ha sido de 4.8% y dice, espera que ya a diciembre se cumpla el pronóstico de las autoridades de que haya un crecimiento de un 5% en la economía. Pero también dio otros informes positivos, como el de la inflación, que la anualizada, de los últimos 12 meses, es de 3.5, eso está por debajo de la proyección que ellos hicieron, que es de 1 a 4, que ha habido un crecimiento del Producto Bruto Interno de 4.8, incluso señala que ya se comienzan a dar muestra de dinamismo y recuperación gradual del turismo, las exportaciones, las remesas, todo tienen cifras negativas. Habló del famoso encaje legal de aquellos 34.000 millones de pesos y dijo que ya se han canalizado de esos 34.000 millones, 25.000 millones, pero dio el dato positivo y es que ha contribuido esa medida puntual del Banco Central a incrementar en más de 55.000 millones el crédito del sector privado hacia junio. O sea que eso ha favorecido y los bancos están prestando más. Entonces ahí están estas cifras, ahí están estos datos, creo que son muy halagüeños porque Valdés Albizu lo cruza con los datos de la región. La inflación nuestra es bajísima, el crecimiento nuestro es el mayor en la región, el entorno o el complejo panorama internacional nos está afectando hasta el momento menos que a otros países. Incluso hizo una referencia que era la cita que estaba ahí, donde habla de incertidumbre económica, que él dice que la tasa de cambio, la prima del dólar, como nosotros
le llamamos, ha tenido una fluctuación en el último año de unos 4 puntos y tanto, pero que la tienen bajo control con las medidas que han adoptado, las famosas inyecciones. Entonces, vaya nuestro saludo a las autoridades en su 72 aniversario, las autoridades monetarias. Regocijémonos de esta cifra positiva, porque recuérdense que hemos venido advirtiendo desde hace un par de días de los problemas que hay en la región, y mencionamos Chile, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, y muchos de esos problemas tienen que ver con el manejo de la economía o con medidas que impactan a la economía. Pero qué bueno que coincidimos, Nelson, en seleccionar ese tema, porque lo cierto es que es el principal. Recuerden aquello de que es la economía, estúpido, es la economía. Y hacía mucha falta que el gobernador del Banco Central pues presentara esto y dijera lo que dijo. ¿Qué es lo bueno? Limpiasaquismo aparte. Es lo bueno de tener un gobernador del Banco Central, que él es gobernador del Banco Central y punto. Entonces, ustedes se fijan en las buenas formas que tiene ese señor de tranquilizar a los sectores sin politizar el discurso. O sea, yo no sé qué va a hacer el santo gobierno o el que venga con el Héctor Valdés Alviso el día que él se retire, porque deberían ir pensando en quién puede sustituirlo, que tenga el don de que la población lo vea como realmente es, una persona con una relativa independencia de los poderes. Entonces, cuando habla el Banco Central, nadie recuerda que es una persona que colocó ahí un presidente de la República. Agregar, Pablo, lo oportuno de que hablara en el momento que era necesario. Exacto. Entonces, ahí yo quiero comenzar por ahí, por la credibilidad que tiene Héctor Valdés Alviso, lo mucho que él logra su cometido de tranquilizar sectores. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, eso él lo explicó, la incertidumbre política. ¿Y por qué lo de la incertidumbre política? Bueno, porque en este país, le voy a dar un dato que me regaló hace poco un ministro. De cada 3 profesionales dominicanos, 1 trabaja en el Estado. Y el Estado es el principal comprador de cualquier cosa en este país. Es decir, que la vida empresarial y la vida del ciudadano común gira en torno al Estado. Es el principal empleador, más de la mitad de los que trabajan lo hacen en el Estado. Ahí están los suplidores del Estado, que ustedes vieron que ya Yocasta recordó que no son 76,000, que yo estaba atrasado, que son 82,000. Si usted le pone a 5 personas por cada suplidor, 0 mata 0 y 3 que llevaba 16, ahí hay casi 500,000 de personas. Entonces aquí la posibilidad de un cambio de gobierno, y esto ya después de que el PLD se partió por la mitad, aumentó mucho, ha aumentado mucho las posibilidades de que en agosto haya un cambio de gobierno, pues lógicamente todo el mundo está, y la gran incertidumbre era, ¿se va o no se va el hombre? ¿Por qué? Bueno, porque el irse, como yo he dicho tantas veces, decreta una segunda vuelta. Y cuando hay segunda vuelta, no se sabe dónde está el dinero. Sí, Maquinini, yo sé que hay la marrullería, la ventaja que siempre lleva el Estado. El Estado es como la sala de apuestas de los hoteles, que siempre gana. En definitiva, siempre hay un truqueo. Y más un país tan débil y tan arrabalizado institucionalmente como este. Claro, tenemos a nuestra ventaja que las elecciones son febrero y mayo. Y la señal se le envió a la oposición. Si ellos quieren ir a un certamen electoral sin las garantías necesarias, que la Magdalena los guíe. Pero creo que todo lo que ocurrió en las primarias es excelente para que el señor Abinader, Guillermo Moreno y la María Santísima se planten y dicen, espérate, yo aquí tengo las denuncias del señor Fernández, vamos a revisar. Esto del código fuente y de los algoritmos, ¿es realmente posible? Entonces yo tengo tiempo para buscar un gurú de ese tema y luego reunirme con la Junta. Espérate, yo tengo que arreglar esta cuestión. Pero, y esto de que a la 1:30 había mesas abiertas, y esto de que votó uno cada 55 segundos, eso hay que confirmarlo, y ya si se confirmase,
ir a la Junta. Pero volviendo al tema, todo lo que ha ocurrido tiene que ver con eso. Por ejemplo, de repente, la depreciación acumulada del dólar estuvo 4.9. Sí, pero si ustedes ven la curva, la curva iba así y cuando llegó septiembre hizo así, para arriba. ¿Por qué? La incertidumbre, porque aquí todo gira en lo que tiene que ver con la economía. Y qué bueno, insisto, que las cuentas nuestras estén también, porque cuando un país, y esta es importante, lo de las reservas internacionales, es un poco como lo que usted tiene guardado por un mal momento. Es como Felucho Jiménez ha dicho que el país debería tratar de aumentar sus reservas de petróleo para cuando pase cualquier problema tener, creo que él hablaba de que teníamos, recuérdenme, teníamos, el país tiene reserva para 2 meses y él decía que se debía hacer algo para llevar eso a 6 meses. Pues esto pasa igual con la economía. Además, recordó algo Valdés Albizu, que aquí el que es empresario y tiene más de 40, no lo puede olvidar. Señores, lo que significó a la gente, nosotros tenemos a veces memoria corta. Señores, lo que pasó, lo que significó la quiebra de Bancrédito, Banco Mercantil y Baninter, que en un país de repente, de la noche a la mañana, apareciese 1,5 millones de pobres y gente suicidándose, gente que los ahorros de toda una vida. Entonces, el pueblo dominicano es como la sociedad estadounidense con el 11 de septiembre, hay un trauma, aquí hay un miedo y por eso tranquiliza tanto que un señor se plante frente al país y hable como lo que es, como un gobernador del Banco Central, no un señor que puso ahí un presidente, que es el gran don entre muchos que puede tener Héctor Valdés Albizu, que él es y se le ve como lo que es, un gobernador del Banco Central. ¿Responsable de qué? De lo que está maravillosamente presentando, porque son palabras con luz, y no García, son palabras con luz. Eso cuando un gobernador frente al país le dice, no, yo prometo que vamos a mantener la estabilidad, cambiará. Incluso hasta hizo una broma chévere, le quedó bonito. Tranquilo, Bobby, tranquilo, a los Juan Luis Guerra, tranquilo, Bobby. Pero eso es Héctor Valdés Albizu, no Juancito Pérez Vidal, alias Tito, nombrado por el presidente, miembro del comité político, que dijo una cuestión. No. Lo dijo Héctor Valdés Albizu, que lo ha dicho muchas veces y siempre ha cumplido. Entonces, esto vale oro porque, insisto, yo siempre hago la anécdota de lo principal. No olvidemos lo principal. Nosotros estamos bien. Inmediatamente usted compara la economía dominicana con la centroamericana y del Caribe, con nuestra liga, incluso con América Latina, todas nuestras cuentas macroeconómicas van bien, incluido el peligroso nivel de endeudamiento, que cuando usted busca el nivel de endeudamiento de otros países, usted se da cuenta que todavía estamos en el promedio y por eso la advertencia de los organismos internacionales. Óyeme, todavía es manejable, pero te estás acercando al límite, ten cuidado. Este es un país tan afortunado y con el término psiquiátrico de la psicología, aquello de con tanta capacidad de resiliencia, es decir, de levantarse de un mal momento. Señores, que nos pasó lo que nos pasó entre enero y junio con el sector turismo. Hay un descenso de las ventas y de la llegada de turistas al país. Creo que fueron $200 millones que dejó de recibir la economía en estos meses. Adiós, pero Papá Dios y la Virgencita de la Altagracia son tan grandes que en este momento, que anda por ahí a Sonahores y la gente del turismo creando un fondo para blindar el país, $5 millones, porque ahora, después de aquello, se va a hacer el trabajo y lo de la estrategia de marca país se está trabajando. Pero hay que reconocer que todo esto de las remesas, que era donde iba, ha sido maravilloso, porque cuando baja el turismo, se mete ahí la Virgencita de la Altagracia, Tatica, la de Higüey, y resulta que una mano tapa la otra. En definitiva, que uno quiere saludar mucho en momentos de tanta incertidumbre política, que poco a poco se va despejando. Ya hoy el sector Danilo, que ya no es el sector Danilo, es el PLD, va a llenar las vacantes de comité central y sobre todo del poderoso comité político, porque ya sí es verdad, ya no es sector Danilo, sector Fernández, es el PLD y la fuerza del pueblo.
Entonces, todavía queda eso, pero hay señales. Todavía queda, por ejemplo, lo de Margarita. Y creo que Margarita está enviando señales. Margarita estuvo ayer haciendo haciendo para lo que se le paga. Oye, el vicepresidente recibe un salario y ella tiene que ir a trabajar. Tiene que trabajar. Una reunión importantísima, fue a trabajar. Y hoy ella no ha renunciado del PLD. Y si en el PLD hay dos señores que marcan ahora, ya no son tres. Ahora hay un señor, un apellido Medina del sur, y otra señora se llama Cedeño. Entonces ya va, me imagino, yo no lo sé, pero irá a su reunión del comité político, en lo que ella va analizando despacio qué va a hacer. Otra cosa a destacar hoy que ocurrió ayer, que tranquiliza mucho al PRM, y me parece muy correcto de parte de David Collado haber hecho esto. O sea, David Collado fue y le dio seguridades a su partido de que a mí me preguntaron, sí me han hecho ofertas, yo estoy meditando sobre esas ofertas, pero yo no me voy. Entonces es muy tranquilizador, porque personalmente creo que es lo que más conviene a David Collado, que ha hecho una excelente gestión como alcalde, la va a repetir ahora. Entonces llegará el 24, entonces ahí ya no sabremos dónde está el dinero, porque pobre de aquel que pueda, privando en pitoniza, decirles a ustedes cuál será el tablero político en el año 2024. Lo cierto es que el mensaje que ha enviado Medina y Fernández, sobre todo Fernández, es aquel lema de Balaguer: mientras yo aspire, que nadie, mientras yo respire, que nadie aspire, porque esto de Danilo es un mientras tantamente, como el legislador amigo de Nelson, mientras tantamente. O sea, yo pongo a Danilo, incluso fíjense que Freud es tan grande que eso es lo malo de hablar incómodo, de la improvisación cuando uno está molesto, que se le zafó lo de que yo voy a ganar. O sea, ahí fue, bueno, porque es así, y eso tampoco debe haber un gran rubor por esto. Ahora, el problema es que para el 24, si gana Gonzalo, ya sabemos quién es el candidato del PLD. Y con las señales que ha enviado Leonel Fernández, ni hablar, porque hasta el partido se llama Leonel Fernández presidente. O sea que la fuerza del pueblo es Leonel Fernández presidente. O sea que aquí no hay de otra. Ahora, Danilo y Leonel, insisto en Leonel, deben pensar que los escenarios políticos cambian, los tableros políticos cambian, que aquí las elecciones están entre 18 y 35, el muchacho de 18 a 35. Y si lo sube a jovencito de 39, casi 40, el porcentaje es alto. Aquí hay 10 provincias que deciden que ahí están las elecciones y unos muchachos 18, 40 que tienen las elecciones. Entonces lo dejamos aquí, pero sí quería presentar estos elementos que muestran, primero, la fortaleza de la economía dominicana para resistir, por lo menos a mediano plazo, lo que venga, amén Jesús, y también el escenario político que se plantea con un PLD ya formalmente danilista, un David Collado que se queda y una Margarita Cedeño que, como bien dice su nombre, está deshojando la margarita. Ya veremos. Bueno, en un momento pensé que Pablo se había equivocado cuando dijo que en el PLD hay dos que marcan ahora, porque ya Leonel se fue, que son Margarita y Danilo, pero yo le iba a recordar que el candidato era Gonzalo. Pero no fue, parece, una equivocación, sino que usted entendió el yo gano, como que el presidente Medina en otra persona. Yanesi, o sea, ¿a quién debo yo convencer en el país de que Gonzalo es la candidatura de un presidente que no pudo repostularse? Entonces tú tomas una persona que ni siquiera tiene imagen de político, porque la imagen de Gonzalo es de funcionario eficiente y de hombre emprendedor con jardines colgantes de Babilonia, que ha hecho de la nada un grupo económico y con todos los méritos del mundo. Claro, si él aceptó ser candidato, él va a saber lo que es canela fina, con lo que se llama campaña sucia, asquerosa. Yo no estoy hablando de la negativa, estoy hablando de la sucia, asquerosa, que se practica en este país desde hace milenios. Bueno, señores, pues así andamos. El caso es que hoy el Partido de la Liberación Dominicana, ya bajo el control absoluto del presidente Danilo Medina como líder único, ha convocado a su comité político. Creo que habría que observar si Abel Martínez va a esa reunión y si la doctora Margarita Cedeño también participa. Porque ella dice que está en reflexión
que lo que dejó claro es que su cargo, sus responsabilidades en el Estado no están en discusión. Pero su posición política ella todavía no la ha decidido, así es que habría que ver si ella asiste a esa reunión del comité político, igual que el alcalde de Santiago, porque el propio presidente Danilo Medina le dijo que en la boleta del PLD a los que sean leonelistas no van a ganar, que no piensen que los van a tomar de tontos, porque ahí ellos no van a ganar. Entonces no podría gente pensando como que se va a quedar con tener algún tipo de éxito. Y José Rafael Vargas, un leonelista de los más puros, ayer dijo que se queda, que él se quede en su puedes partido. ayudar, Yanesi, ¿qué explicación tú le das a esa decisión de Vargas? Porque de la absoluta confianza de Fernández. Qué extraño. Yo lo que creo es que los senadores, los que ganaron, se van a quedar ahí, pero que el corazón está en otro lugar, y precisamente para ello fue el mensaje del presidente Medina en aquella asamblea. Bueno, por ahí vale eso de que el amor y el interés se fueron al campo un día. O sea, el corazón está allí, pero sus intereses allá. Vamos a ver, porque los que sí han renunciado son los diputados, y ellos han anunciado incluso que ya el lunes van a presentar un bloque aparte que estaría compuesto por 30 diputados, que serían los diputados de la Fuerza del Pueblo, aunque ellos no tendrían ya como un local aparte y toda la parte logística que se contempla para estos casos, porque ellos todavía no participaron como fuerza política en las pasadas elecciones, pero sí habrá ya 4 bloques de diputados. Se va a poner interesante el tema legislativo. Pero bien, lo que quería decir es que al parecer hoy el presidente Danilo Medina, todo indica que sería él, podría ser otra persona. El presidente Medina, hasta ahora, el que le da seguimiento a los temas políticos, el presidente Medina nunca ha sido candidato a nada, a cargos internos en el PLD. De hecho, cuando Leonel Fernández fue electo presidente, fue el equipo, la estructura de Danilo Medina, que llevó a Reinaldo Pared Pérez a la Secretaría General. Se estila que podría ser elegido presidente interino y que luego se convocaría al Comité Central para ratificarlo. Hoy no podría quedar electo el tema de los vacantes que se han generado en el comité político, porque eso es competencia del Comité Central. Y habría que ver si los van a elegir todos y si solo sería una parte, porque el PLD tiene en agenda su congreso elector, de renovación, de elección de autoridades para el próximo año. Yanesi, una de las características del nuevo PLD danelista es que ya lo del Comité Central es un proceso burocrático, sí, una formalidad. Claro. O sea, lo que se diga en el comité político, eso va porque es parte ya de un equipo que domina el partido. No sé si, yo me imagino que el presidente interino sería Reinaldo hasta que esto se resuelva. ¿Tú crees que tú apuestas por Reinaldo? No, porque es un presidente interino. ¿Quién tú crees, Yanesi? No, interino. Yo creo, honestamente, creo que... Lo merece. ¿No sería el presidente Danilo? Danilo, y está sonando Lidio y Temito Clemontano. ¿Tú tienes algún candidato? A mí me gusta no tengo ninguno. No tiene. Subraya Temo. A Temo. Porque este país lo gobernó cuando el mejor PLD fue el PLD de Danilo Leonel Temo Montaz. 96-2000 el gobierno lo manejaron esos 3 señores. Por eso yo decía que si por mérito fuera, el candidato tenía que ser Temo. Ahora, pero si es un asunto también de intención de voto. Si es por perfil, Temo es muy pugnal, combate mucho, y ahora lo que se necesita es construir o reconstruir ese partido. El Lidio es muy manso, por no decir otra cosa. Yo voy a apostar por Ventura Camejo. Mira, pero cada quien tiene su candidato. Sí. No se me había ocurrido. No, pero aquí se apuesta todo. Porque Felucho se apuesta un vino, una buena cena. No, porque había sonado Felucho también. La inteligencia emocional es importante para dirigir un partido. Yo veo el perfil. Para ser presidente de un partido. Necesita una gente así, parsimoniosa y buen gerente. Bueno, y yo quería hacer ahora un comentarito. Ya el PLD, ahora el otro PLD que se ha convertido en la Fuerza del Pueblo, ¿en qué está? Pues resulta, señores, que habían unos temas legales que supuestamente la UNAPI, que no le había dado derecho al nombre porque ya estaba registrado, no es así, se aclaró. La propia institución se ocupó de aclararlo. Ahora, lo que hay sí es otra persona que ha venido a reclamar
como se considera el autor, del promotor de ese nombre de la Fuerza del Pueblo. Dígame quién. El ex alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, dice que irá a todas las instancias habidas y por haber a reclamar porque él es el autor de esa... Él lo tiene, Si no lo perdóname, registró. ¿Lo tiene registrado? Él dice que es autor intelectual, que eso No, se no, lo- no, no. caramba. Él es abogado y de los buenos. ¿Lo tiene caramba. registrado? Parece que no, porque Muchísimas la UNAPI gracias. se lo dio, la UNAPI se lo dio a Leonel Fernández. Muchísimas gracias. Pero mientras- Gilberto es médico, pero no es cierto que él utilizó ese No, eslogan de perdón, campaña. que confundí, gracias, Janicia. Julián con Cerulle, con Julián. el que es un abogadazo, sí. Entonces, Es ingeniero. señores, la Gracias. gente de la Fuerza del Pueblo ayer anunciaron que solamente en 2 días Gané ya la llevan 200,000 Ay, inscritos, papá. dicen ellos. Y tú se lo sumas a los 2 millones. Uf, un paseo. Pero no serán de los mismos 2 millones. No, yo no sé. Digo yo que pueden ser de 2 mismos. No, David. Señores, pero Vámonos, déjenme vámonos. decirle algo, que independientemente de eso, de lo que ellos Un saludo digan, a Bauta, Bauta. lo cierto es Nuestro Amigo de nosotros. Amigo de nosotros, Bauta. Quiere venir al programa, tenemos que Lo invitamos invitarlo. para el lunes a Bauta, ojalá que venga. pero la gente de la Fuerza del Pueblo están trabajando en lo suyo. Su local será Acabamos ya. en la Benito Monción, donde funcionaba la oficina política de Leonel Fernández mientras estuvo en el PLD. Así que ellos van avanzando y ya esta semana someterán la documentación para el cambio de nombre del PTD, que será lo que se convertiría en Fuerza del Pueblo. Pero el local del PTD está más cerca del Palacio, debieron quedarse ahí. En la Pero Bolívar con creo Dr. que se Báez. mantiene ese local, pero ¿Dónde es que va a según estar? supe, ¿Dónde va a estar? en la Benito Monción, en La la oficinita Bolívar, que hay donde ahí. está la oficina política de Leonel, porque es un local más grande que el local oficial del PTD. Tengo Pero la entendido que oficina- esa es la razón. Esa es la oficina personal, porque la presidencial es del PLD. Ahí hay No, un lío. esta es Del- la oficina política de Leonel, donde La oficina política de Leonel Fernández, no la del casa presidente. presidencial, no, para nada. Ok, pero déjame decirte, la de la Dr. Báez, Bolívar con Dr. Báez tiene más feeling, ¿eh? Y cerca del Palacio, que es donde tú quieres llegar, 3 cuadras y ya. Además, puede llegar a pie desde ahí. Pero oye, risa me da lo de Gilberto. Señores, la gente no puede una expresión popular reclamarla como una suya. No hay ninguna propiedad que reclamar ahí. Él Y a dice propósito, que él utilizaba eso. Sí, que fue esa el era su frase de que campaña. creó No sea eso. pendejo, vamos, pero un vamos. hombre que ya ha tenido ese poder político no puede Vamos saltar a la entrevista, con ese vamos a- nivel de ignorancia. No Vamos a hemos la visto entrevista. nada, ahora que falta. Señores, ¿cuántos debates hay a propósito de discusiones que harían de frente leyes con la Constitución? Y de eso vamos a hablar porque tenemos a un exquisito abogado constitucionalista invitado para la entrevista principal, Cristóbal Rodríguez. Si ustedes saben cuál sería Nelson, tu principal pregunta. A No, propósito de principal no, la única. La única. Será una pregunta. Sí, porque yo te iba a Ellos decir, dos van a seguro hacer que nos una preguntan pregunta a y los se van a 4 y callar. todos ya. vamos a hacer Sí, la misma exactamente. pregunta. Usted de aquel lado haría la misma pregunta. Ni voy a decir cuál, porque ustedes tienen que ver la entrevista. En breve volvemos. Señoras, estamos de regreso en Enfoque Matinal con una entrevista súper interesante, sobre todo por el tema que se trata ahora. Vamos a recibir con mucho cariño, que siempre viene a acompañarnos, al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez. Bienvenido a Enfoque Matinal. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer siempre estar aquí con ustedes. Bueno, creo que es importante tu presencia, Cristóbal, porque el tema que va pasando a los primeros planos y que de seguro será dominante en los próximos días es si Leonel puede o no puede ser. Entonces, se está invocando el numeral 4 del artículo 49 de la ley de partido, se está invocando el 134 de la ley orgánica, de la ley del régimen electoral, que habla que si una persona participó no puede volver a ser candidato en el mismo proceso. ¿Qué tú opinas al respecto? Mira, voy a repetir lo que he dicho ya por escrito en mi columna de Diario Libre y en otros espacios, en entrevistas en otros espacios. Con el marco legal vigente actualmente en la República Dominicana, el expresidente Fernández tiene un impedimento legal y un impedimento reglamentario para presentarse a ser inscrito como candidato a la presidencia de la República ante la Junta Central Electoral. El impedimento legal está en primer plano establecido en el artículo 49.4 de la Ley 33-18 sobre partidos
y organizaciones y agrupaciones políticas, que plantea que una persona que haya sido candidato por una organización política no puede luego serlo por otra. Hay quienes dicen, bueno, pero habla de candidato y bueno, la interpretación del derecho, la interpretación de la ley, que siempre da para encontrarle distintos significados, tiene que hacerse siempre en el sentido del propósito por el que la ley fue adoptada. Y el propósito por el que la ley fue adoptada consiste en la erradicación de una práctica histórica en la República Dominicana de personas que desertaban de los partidos políticos en los que habían militado como resultado de no haber sido favorecidos en los procesos internos para la ostentación de candidaturas a cargos de elección popular, y se iban con el mismo propósito, perseguir la candidatura a otra formación política. Para eso se estableció la ley, no fue para otra cosa, para eso. Entonces, la ley plantea un impedimento. Ahora, hay una cuestión que no se ha discutido públicamente, y es que la Junta Central Electoral, interpretando el sentido de ese texto del numeral 4 del artículo 49 de la ley 3318, emitió el día 7 de mayo del año 2019 el reglamento para la escogencia de candidatos y candidatas mediante convenciones o encuestas de conformidad con la ley 1318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El artículo 10 de este reglamento dice lo siguiente: los candidatos y candidatas que sean postulados en los cargos que han sido reservados para la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en esa materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, agrupación o movimiento, y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas no pertenecientes a la organización partidaria, y aquí viene lo importante, siempre que las mismas, esas personas, no hayan participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestos. Eso dice el órgano ante el cual debe producirse la inscripción como candidato del expresidente Fernández, que es la Junta Central Electoral. Y lo dice interpretando el sentido que el legislador quiso darle al artículo 49.4 de la ley. Entonces hay un marco legal que ya ha sido interpretado por el órgano responsable, el principal órgano responsable de su aplicación, que es la Junta Central Electoral. Entonces reitero, con ese marco legal vigente, hay un impedimento. Una pregunta: si ese artículo creo que ya fue atacado en el Tribunal Constitucional por un precandidato, porque también hay que aclarar que si esto se permite o no se permite, no es algo que afecte solamente al expresidente Leonel Fernández, es algo que va a afectar a todos los que fueron precandidatos, es decir, que es un marco que no es para una sola persona, es para un colectivo. Claro. Entonces, si esa ley, ese artículo de esa ley es atacado en el Tribunal Constitucional y en un momento van a inscribirlo a la Junta Central Electoral, ¿la Junta Central Electoral puede inscribirlo? Bueno, la Junta Central Electoral, si lo inscribe, estaría actuando contra un criterio establecido por ella misma en una norma jurídica. Pero es que si es atacado, lo que yo te digo es, por ejemplo, fue un precandidato y elevó un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo de la ley que le prohíbe a los precandidatos ser candidatos. O sea, está siendo atacado y el tribunal no se ha pronunciado. ¿Cómo debería la Junta entonces? El apoderamiento, sí, entiendo tu pregunta, el apoderamiento
al Tribunal Constitucional de una acción de inconstitucionalidad mediante la que se persigue la declaratoria de nulidad de una ley por considerarla contraria a la Constitución, no suspende la aplicación de la norma atacada. Eso ha sido jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional. Recuerdo incluso que en el contexto del debate que se suscitó en el año 2015, o sea, cuando al tribunal se le pidió que suspendiera la aplicación de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional del año 2015, mientras se pronunciaba sobre el fondo de la situación, y el tribunal emitió una sentencia especialmente para decir que el hecho de que el tribunal haya sido apoderado de un recurso de inconstitucionalidad no suspende ni puede suspender los efectos en la aplicación de la ley que está siendo impugnada. Yo he visto algunos abogados que han interpretado un artículo de la Constitución, ahora no recuerdo el numeral, pero hay un artículo que dice que cuando se trata de derechos fundamentales, la ley se interpreta con favorabilidad a la persona que dice que se le está violando un derecho. En este caso, el derecho a ser elegido es un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo tendría que interpretarlo la Junta en ese sentido? Me gustaría, ¿cuál es el artículo que habla de eso? Sí, el artículo 74 de la Constitución de la República establece las reglas de aplicación e interpretación de los derechos fundamentales. Y efectivamente hay un principio que está en nuestra Constitución, que está en una serie de pactos y convenciones internacionales y en otras normas legales en la República Dominicana, recoge lo que se conoce como el principio pro homine o pro libertad, es decir, las normas se deben interpretar siempre en el sentido que sea más favorable al sujeto al que se le aplica o al sujeto titular del derecho. Eso tuviera sentido si aquí se estuviera discutiendo la posibilidad de ser candidato o de buscar la candidatura presidencial por primera vez. Es decir, los derechos de ciudadanía son derechos de ejercicio reglado. Es decir, se ejercen en las condiciones, en los tiempos y cumpliendo con los requisitos de la ley. Es decir, quien quiere ser candidato a un cargo de elección popular tiene que hacerlo en los tiempos previstos por la ley y a través de las organizaciones que la ley prevé. Por tanto, lo que no se le puede impedir a una gente es presentar su aspiración. Pero si la ley dice usted tiene que presentar la aspiración de esta manera y usted la presenta y no resulta favorecido, usted ya ejerció su derecho. A usted no se le limitó el ejercicio de su derecho. Y en la medida en que es un derecho de ejercicio reglado, pretender que luego tiene que debe aplicarse la previsión del artículo 74 de la Constitución de la República equivaldría a suponer que usted puede siempre, en cualquier circunstancia, e independientemente de lo que diga la ley, reconocérsele la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia o a un cargo de elección popular, y eso es absurdo, totalmente absurdo. Entonces, una vez usted en el ejercicio de su derecho presenta su aspiración y gana, bien, y pierde, también, ya usted ejerció su derecho. Cristóbal, otro argumento que he escuchado ha sido que Leonel es favorecido por el artículo 123 de la Constitución en cuanto a los requisitos para aspirar a la presidencia de la República. Y se dice que él cumple los 4 requisitos que establece la Constitución, a saber, ser dominicano, no hay duda de que Leonel es dominicano, tener 30 años de edad o más, tampoco existe duda al respecto, no tener ningún impedimento penal ilegal y, cuarto, no haber participado o ser miembro de los organismos militares en los últimos 3 años. Entonces, he escuchado el argumento, Leonel cumple con esos 4 requisitos, entonces él está habilitado por la Constitución de la República. ¿No es arbitrario esa conclusión o esa extrapolación?
Lo que pasa es que el artículo 123 de la Constitución, como otros artículos respecto de otros cargos de elección popular, establece una serie de condiciones sine qua non, es decir, condiciones sin cuyo cumplimiento usted no puede. Pero la Constitución no dice que la ley no puede regular la forma en que usted debe presentar sus aspiraciones. No lo dice ni lo puede decir. Es decir, usted tiene que cumplir con esos requisitos, sí o sí. Y si usted, y eso lo que significa es, si usted, aun cuando agota los procedimientos a través de los que debe canalizar su aspiración, incumple con uno de esos, no puede. Ahora, si aun cuando usted cumple con esos requisitos, no presenta sus aspiraciones a través de los procedimientos que establece de la ley y en respeto y en observación de los límites que establece la ley, entonces no puede. Es simple. Es decir, porque eso, si eso lo asumiéramos de esa manera, eso lo que significa es que como yo cumplo con todos los requisitos que dice la Constitución, yo puedo presentarme yo como candidato sin que ninguna organización política me presente, porque cumplo los requisitos. Eso es absurdo. Eso es absurdo. O sea, es una disposición constitucional que no aplica a la discusión que está teniendo el país en este momento. Cristóbal, una cosa, en tu artículo de la semana anterior en Diario Libre, tú explicas de una manera muy graciosa lo del candidato a ser candidato, para rebatir el asunto de que el 49.4 lo que habla es de precandidato. ¿Tú podrías ampliar ese concepto? Es que es muy simple, es muy simple. La ley, el artículo, el numeral 4 del artículo 49, dice quien ha sido candidato por una organización política no puede luego serlo por otra. Y entonces hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que no ha sido candidato. ¿Y qué es lo que usted hace cuando busca una candidatura a un cargo de elección popular por un partido que presenta una candidatura? A eso se le llama precandidatura, pero usted es candidato a ser candidato. Esa es la verdad verdadera. Pero hay una definición. El Tribunal Superior Electoral emitió un fallo, precisamente muchísimo antes de todo este debate, de unas mujeres que fueron a reclamar la cuota, creo que fue de Villamella, y ellas reclamaban que se aplicara para las precandidaturas, que eran las primarias, que esas son las primarias. Y dice el tribunal que hace una definición de lo que es un precandidato, que a ella no les aplica eso, e hizo una definición de lo que es un precandidato. Claro. Y parecería que va un poco contrario en el sentido que usted lo ha explicado. Parece, pero no. Pero no. Okay. Parece, pero no, porque lo que hace el Tribunal Superior Electoral, o la distinción que establece el Tribunal Electoral, tuviera sentido en el marco de la discusión que estamos teniendo, si no estuviera claro cuál es el sentido, el propósito, la finalidad que tuvo el legislador al momento de establecer el artículo 49.4. Es decir, si hubiera una discusión sobre la finalidad que tenía el legislador para escribir ese texto, entonces pudiéramos discutir la cuestión de la interpretación de candidatura o precandidatura. Pero cuando tú tienes una palabra en la ley, hay un ejemplo que se ha repetido tanto en la teoría del derecho que uno ya nunca sabe cuál es el animal con cuál era el animal que se ejemplificaba, pero lo voy a decir. Una norma X prohíbe la entrada al metro con perros. Y tú vas y quieres entrar con un chivo, porque la ley dice que es con perro que no se puede entrar. La ley dice que usted no puede entrar con perro. Yo tengo un chivo, yo con un chivo puedo entrar. No, pues con chivo tampoco. Porque el propósito del legislador cuando prohibió el perro era un tema de higiene que se ve comprometido también. O sea, ese propósito también se ve comprometido con el chivo, con la gallina, con el gallo, con el cerdo, con todo. Entonces, de la misma manera que la norma
que la cuestión de la preservación de la higiene debe ser el sentido en el que debe interpretarse, con qué animal entro o con el que no. El propósito de salvaguardar determinados parámetros en el funcionamiento de los partidos políticos, y la erradicación de una práctica que atenta contra supuestos básicos de la democracia en el sistema de partidos, era lo que estaba detrás del texto del artículo 49.4, y es lo que está detrás. Y es por eso, y lo quiero reiterar, y es por eso que la Junta Central Electoral lo dice de manera muy precisa en este reglamento, en el artículo 10 de este reglamento del 7 de mayo del año 2019. Es que si usted fue presentado candidato a ser candidato o fue como precandidato por una organización política y perdió, lo dice la Junta, y perdió, eso lo que significa es que no puede presentarse por otra. No puede presentarse por otra. Entonces, reitero, con el marco jurídico vigente hay un impedimento. Eso solo se puede salvar anulando el marco jurídico vigente. Y eso solo se puede hacer a través de dos vías: o mediante un apoderamiento directo al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el alcance del numeral 4 del artículo 49 de la ley 33-18, o a través de un incidente de inconstitucionalidad en el cual se plantee la inaplicabilidad del artículo 49.4 en el caso del expresidente Fernández. Si no interviene una decisión jurisdiccional en uno de esos dos sentidos, entonces el impedimento se consolida. Pero ahora también está, escúchame, el artículo 134 de la ley del régimen electoral, que habría que atacarlo también. Vamos a ver si está marcado aquí. Dice ese artículo de la ley orgánica, ahorita te pedí fuera una explicación de ese apellidito orgánico, qué fuerza le da. Dice ese artículo 134, transfugismo en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Entonces habría que atacar también ese artículo 134. El artículo 134 también es un texto que abona la interpretación del impedimento legal. Yo quería, Cristóbal, todo esto también, aparte de las leyes, entonces viene el tema de los derechos fundamentales. No lo hemos tratado así a fondo. Desde tu punto de vista, vi que Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, escribió un artículo sobre ese tema, en el que ciertamente dice que en función de ese marco legal, no podría inscribirse alguien que fue precandidato, pero que en un análisis de derechos fundamentales podría chocar con la Constitución e incluso con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos del que el país es signatario. ¿Eso viola o no el derecho a ser elegido? Sí, la discusión, por eso yo siempre me he cuidado de decir con el marco legal vigente. Con el marco legal vigente, con las leyes tal y como existen, hay un impedimento. Ahora, está abierta la discusión sobre la convencionalidad y la constitucionalidad de los textos que contienen el impedimento para la inscripción del expresidente Fernández como candidato por un partido distinto al Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia de la República. Yo considero que las limitaciones y las condiciones que establece la ley son perfectamente cónsonas con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con la Constitución de la República Dominicana. Lo es porque cumple con las limitaciones y las regulaciones cumplen con los requisitos formales que establece la Constitución. Es decir, ¿qué dice la Constitución? Los derechos solo pueden ser limitados por leyes que tienen que ser leyes orgánicas, al tenor de lo que dispone el artículo 112 de la propia Constitución. Y ahorita te explico un poco la diferencia entre leyes orgánicas y leyes ordinarias.
Entonces, ¿de cuáles leyes estamos hablando? De la ley de partidos, la ley 3318, que es una ley orgánica, y de la ley orgánica del régimen electoral. Es decir, el requisito de que para el establecimiento de límites al ejercicio de los derechos debe hacerse mediante leyes orgánicas se cumple. Luego, el mismo texto del artículo 74 dice: la norma que establece límites al ejercicio de los derechos tiene que respetar el principio de razonabilidad y el contenido esencial de los derechos. ¿A qué se refiere la cuestión del contenido esencial? A que no se establezcan límites que desnaturalicen el ejercicio del derecho. ¿Qué significa eso en el caso que nos ocupa? Que la ley no puede establecer un límite que te impida a ti plantear tu aspiración. Al expresidente Fernández, en el marco de la ley vigente, se le permitió plantear una aspiración y no fue favorecido en su propósito. Por tanto, él ejerció el derecho. No hay, por tanto, una afectación de eso que se llama el contenido esencial. Nos queda la cuestión de la razonabilidad. ¿Cuál es el bien o cuáles son los bienes jurídicos que se pretende preservar con el establecimiento de la prohibición? Hay prácticas y que en el país han sido históricas y frecuentes que atentan contra la democracia interna de los partidos políticos, contra la misma estabilidad del sistema de partidos, que es lo que se persigue. Es decir, la finalidad con el establecimiento de la limitación es contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos. Ese es un criterio para determinar si es razonable, que la finalidad que tú tengas sea conforme al ordenamiento constitucional. ¿Cómo es eso, Cristóbal? Porque fíjate, uno que le da mucho seguimiento al tema de los partidos, de las candidaturas. Tenemos el caso de Rafael Calderón en Asua, que él aspiraba a ser senador, pero su partido se reservó la plaza y no se le permitió ir a una primaria que era donde él consideraba que ganaba. Eso lo llevó a él a irse al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana lo postula y él gana la senaduría. Y el PRD pierde esa senaduría por haberla reservado. Gilberto Cerrulle pasó lo mismo. Se reservó la plaza de Santiago y él quería ser alcalde. El PLD no quiso postularlo por una alianza, él sale, lo postula el PRD y él gana la alcaldía. Le pasó a Manuel Jiménez, que se enojó porque se determinó una fórmula para elegir la candidatura y él se va y se postula por el Partido Revolucionario Moderno u otros partidos, pero él perdió. O sea, la historia política de lo que habla es de éxitos y fracasos, de personas que se van de los partidos, que llegan a los partidos y pierden y ganan. Sí. ¿Y eso qué tiene de malo? Pero una sí, precisión. No, pero es un escenario, los tres escenarios que ha planteado son distintos. Son anteriores incluso a la ley. Sí, precisamente. No, pero ¿por qué la ley pero independientemente de que sean anteriores, eso? Independientemente de que sean anteriores a la ley, el tema es que esas personas que tú estás señalando en su momento no compitieron. Simplemente el partido en el que militaban había hecho reserva de candidatura y no compitieron. Y por tanto no tuvieron la posibilidad de ganar o perder. Aquí estamos hablando que la ley dice que si usted compite y pierde, no puede competir de nuevo. Te voy a poner un escenario del ejercicio de la profesión. O sea, el amparo, la acción constitucional de amparo, es el principal instrumento, la herramienta por antonomasia para perseguir o para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales, Solo para eso fue concebido el amparo, para preservar y salvaguardar derechos fundamentales. Ahora, cuando usted va a un juez de amparo a pedirle que le preserve su derecho y el juez de amparo dice que usted no tiene razón, que a usted no le están violando sus derechos, usted no puede ir a otro juez de amparo a pedirle lo mismo. La ley se lo prohíbe. Porque usted no puede hacer un ejercicio
usted no puede mantener indefinidamente una pretensión, por mucho que usted alegue que le están violando sus derechos. Porque eso atenta y perturba el funcionamiento natural, el funcionamiento normal del sistema de administración de justicia. Y no hay nunca nada distinto a derechos fundamentales envueltos en un proceso de amparo, pero usted puede apoderar al juez de amparo de uno. Si a usted no le dan la razón, usted puede hacer una cosa distinta, que es lo mismo que pasa en el ámbito electoral. Usted puede agotar el sistema de recursos. Si el juez de amparo le dice que no, usted puede ir al Tribunal Constitucional y apoderarlo de una acción en revisión constitucional de amparo. En el ámbito electoral, si usted pierde, la salida que prevé la ley no es que usted se vaya a otro partido. La salida que prevé la ley es que usted agote un sistema de recursos que tiene que ver con impugnaciones, que tiene que ver con atacar las decisiones. Si usted considera que las elecciones fueron fraudulentas, presente las pruebas. Apodere responsablemente a un tribunal con las pruebas del fraude y lleve hasta las últimas consecuencias sus pretensiones. Pero la ley no permite que usted se vaya de una organización como resultado de un proceso comicial interno en el que usted sucumbió y pretenda luego presentar esa misma aspiración por otro partido, de la misma manera que la ley no permite amparo sobre amparo. Sí, pero lo que yo te quiero decir con relación a la práctica política, la historia está llena de candidatos que hacen eso y pierden, y gente que va y tiene éxito. Entonces, ¿qué tiene de malo en dejar en libertad que tú ejerzas ese derecho? ¿En qué tanto es que ha afectado eso a los partidos políticos? Mira, ¿cuál es la dimensión de ese impacto que se previó así en la ley? Mira, nosotros, no hay que ni siquiera dar nombre, nosotros estamos llenos de ejemplos de movimientos, de dirigentes, de candidatos de un partido político a otro partido político, de una organización a otra, siempre detrás de un cargo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso, Yanesi? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Componendas oscuras, compra de la voluntad, o sea, hay siempre hay prácticas que atentan contra el funcionamiento normal en una democracia del sistema de partidos. Siempre. No es casual que eso se prohíba, no solo en República Dominicana, en muchísimas legislaciones, porque no es graciosamente que usted se va a otro partido, no es graciosamente, no es porque sí, no es gratuito. Entonces, esa práctica, hay razones con fundamento en la Constitución de la República para conjurarla, para prohibirla, para limitarla. Y eso no se hace. El derecho de asociación, los el derecho derechos, político. todos los derechos, sin una sola excepción, están sujetos a límites en su ejercicio, sin una sola excepción. Y entonces usted no puede, en el ejercicio de sus derechos, lastimar el sistema de partidos. No lo puede lastimar. Y usted lastima el sistema de partido cuando en el ejercicio de una práctica o cuando tras el ejercicio de una práctica median componendas que nada tienen que ver con la democracia, que nada tienen que ver con la transparencia, que nada tienen que ver con la equidad, que son 3 principios rectores del funcionamiento del sistema de partidos conforme dispone el artículo 216 de la Constitución. O sea, no son cuestiones medalaganarias, son cuestiones que están fundadas en la preservación de otros bienes de idéntica naturaleza, porque los derechos de ciudadanía no se pudieran ejercer, por lo menos en el sistema democrático tal y como funciona en la República Dominicana, sino a través de un sistema de partidos robusto, sano, en el que las organizaciones y las prácticas de las organizaciones políticas sean transparentes, obedezcan a reglas de equidad y no apañen trapisondas corruptas para que es lo que siempre hay detrás, o por lo regular hay detrás de los pasos de una persona o de grupos de personas de una organización a otra después que suceden comicios electorales internos.
Bueno, hay otros casos, por ejemplo, el caso de José Montaz en San Cristóbal. Él sí participó en unas primarias con Nelson Guillén. Se fue y perdió. Se postuló por el PRM y ese perdió, pero se le dio su derecho de participación. En verdad, lo que pasa es que ciertamente cuando el que le dio seguimiento a los debates de esta ley sabe que el objetivo era precisamente eso que se ha explicado, es verdad. Pero ahora que viene el tema con tanta fuerza a la opinión pública, entonces uno empieza a evaluarlo todo lo que ha ocurrido, cómo pasa, y tú dices, bueno, pues como que habría un replanteamiento del enfoque, digo yo. Habría que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional o eventualmente el Tribunal Superior Electoral o más eventualmente el Tribunal Superior Administrativo, dependiendo, porque en algún momento irán a la Junta Central Electoral a solicitar la inscripción. La Junta Central Electoral tendrá que decidir y la Junta Central Electoral tiene una norma firmada por todos sus integrantes, los actuales, el 7 de mayo del 2019. Sí. Y en esa norma la Junta Central Electoral ha dicho en qué sentido debe interpretarse el numeral 4 del artículo 49 de la ley de partidos. La Junta podría revocar, digamos, prestando argumentos suficientes esta interpretación. Podría hacerlo, eso nada se lo impide, solo se le exige que presente las razones por las que donde dijo esto, eventualmente diría otra cosa. Sí, y cuando eso suceda, en el caso de que la Junta decida confirmar esto, entonces se abre la puerta de los tribunales. Ya de hecho, el Tribunal Constitucional fue apoderado, lo cual te dice, no es banal el argumento del impedimento legal, porque se está ya acudiendo al órgano constitucional para analizar el tema de los derechos. Bueno, yo quiero coger prestado tu argumento de que en el marco legal vigente no puede Leonel Fernández ser candidato. Entonces, o sea, porque el espíritu del artículo 49.4, el 134, es precisamente combatir el transfugismo. O sea, la esencia de ese artículo es eso. Esa fue la intención del legislador. Entonces, podríamos hacer comparaciones como se hacían las cosas en el pasado, pero esta ley por la cual la sociedad abogó durante casi 20 años, lo que procuraba era eso. Incluso esa es una de sus virtudes. Como es una virtud, las limitaciones que le ha puesto a los llamados partidos minoritarios, los chiquitos que nunca crecen, que tienen 12 años conservando su personería, aliándose a uno grande. Entonces ahora se le han puesto limitaciones. Tú podrías decir, no se puede limitar ni impedir el derecho a organizarse, a elegir y a ser elegido, pero lo que estamos reivindicando son las leyes, las normas, las reglas vigentes. Y una cosa que está en juego es que si Leonel pasa, van a pasar por las mismas razones todos los que fueron a primaria como precandidatos y perdieron. Yo finalizo, se nos acabó el tiempo. Se acabó. Sí, en las instancias se habló de la Junta Central Electoral, tú hablaste de que se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Ahora mencionaste el Superior Electoral y el Administrativo. Eso debiera tener un orden lógico, porque ya vi un abogado y un diputado que fueron directamente al Constitucional. Sí, la cuestión es la siguiente. Hay procedimientos que no son excluyentes. Tú puedes ir al Constitucional con independencia de lo que tú hagas luego con los demás tribunales. Ahora, si la Junta dice no, si la Junta dijera no, tú tienes abiertas vías más expeditas para reclamar. Entonces ahí que yo digo, puede ser o el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué menciona el Tribunal Superior Administrativo? Porque hay decisiones 3, creo, del Tribunal Constitucional en que el tribunal ha dicho, cuando el acto que se ataca es un acto administrativo, aún cuando ese acto haya sido emitido por el órgano electoral, que es la Junta Central Electoral, el tribunal competente es el Tribunal Superior Administrativo, dice el Tribunal Constitucional. Solo no es el Tribunal Superior Administrativo cuando el acto administrativo de la Junta versa sobre cuestiones contencioso-electorales. Entonces, aquí habría que despejar la siguiente arista. El acto que impide o que no acepta la inscripción
o la solicitud de inscripción de un candidato a un cargo de elección popular emitido por la Junta Central Electoral es un acto administrativo. Sí, es un acto administrativo. Es un acto administrativo de naturaleza contencioso electoral. Esa es pregunta para otro programa. Son muchos temas los que están envueltos, señores. Qué interesante la conversación con Cristóbal Rodríguez. Gracias por venir a Enfoque Matinal. Gracias a ustedes. Y probablemente lo vamos a tener de nuevo por aquí hablando sobre el mismo tema. Yo encantado. Porque evidentemente que va para largo. A ustedes continúen con nosotros, que todavía queda mucho más contenido. Ya volvemos. Buenos días, gracias por su compañía tempranito. Vamos a poner el día en contexto, en el formato del semáforo. Arrancamos con la luz roja. Durante el último año, un señor de nombre Jesús Pascual Cabrera se ha convertido en popular en la prensa. De paso, le han apodado el Injuzgable, porque lleva más de un año preso en La Romana y no han podido conocerle medida de coerción por las astutas tácticas dilatorias de sus abogados, inhibiciones de jueces y también de fiscales. ¿Por qué está preso él y 12 personas más? Bueno, les acusan de por lo menos 5 muertes relacionadas al narcotráfico. Cada audiencia se ha encargado de restregar al Ministerio Público y a la Justicia su debilidad frente a un tema país tan delicado. Un tema que tiene que ver con seguridad, con justicia y con economía. La Dirección Nacional de Control de Drogas mantiene un archivo de las detenciones que realiza y, aunque no lo publica, guarda un seguimiento de qué pasa con esos casos cuando llegan a la justicia. Resumir esa data en números arroja que el 85% de los casos de droga que llegan a la justicia se disuelven. Sí, se disuelven antes de llegar a un juicio de fondo. ¿Con qué ropa lo hacen? Se visten de variaciones de medidas de coerción, nada inocentes muchas veces, vencimiento de la prisión preventiva sin que se formulen cargos y de expedientes infundados que no son suficientes para mantener una prisión preventiva. La justicia, la verdad, que se viste de trapos en los casos de narcotráfico. Y mientras se afana la Procuraduría en poner en los medios de comunicación solo temas de su agrado, hay que decirle, perdón, procurador, sus trapos nos están ensuciando a todos. No hay un solo culpable, de paso. Pero el rol del Ministerio Público está muy mal parado en este asunto. Pasemos a la luz amarilla. El gobierno ha puesto en marcha un intento de revolución de la salud pública que choca a diario con muchos muros. El presupuesto, la planificación, la estrategia política, las intervenciones de los hospitales con pacientes dentro y la falta de personal. De esto último, nuestra preocupación ahora en la luz amarilla. La Asociación de Enfermeras insiste en la denuncia de que está siendo nombrado en hospitales personal no calificado, lo que en la práctica, según la denuncia, se evidencia en ineficiencia y actos imprudentes. Personalmente no he recibido un pliego de evidencias, pero el insistir de esos ruidos se convierte en preocupación. Si se trata de una denuncia alegre, debe ser censurada. Y si es cierta, no puede pasar de largo. Y como insiste la denuncia, a las autoridades queremos aclaren, ¿es cierta o no? Pasemos a la luz verde. Ay, señores, la cuenta regresiva llegó ya. Llegó el día cero para la Feria Regional del Libro, que a partir de este día se hace en Monteplata. Así que Monteplata se convierte en un lugar especial para visitar. Bueno, lo es siempre. Recientemente habíamos entrevistado a la directora de la Feria Nacional del Libro, que nos adelantó sobre el ánimo empeñado de todo el equipo cómplice de hacer esta feria realidad. Monteplata se convierte en la capital de la feria, que cada año es llevada a una región distinta. A las 6 de la tarde de hoy será la inauguración con el lema "La lectura te hace libre". Ventas de libros de distintos géneros, actividades de lectura itinerantes, teatro al aire libre, música típica, folclore, artesanía, degustación gastronómica y también manifestaciones culturales para dar vida a esta feria regional en Monteplata. Pongan en su agenda hasta el domingo 27 visitar la Feria Regional del Libro en Monteplata. Hasta aquí con cariño el semáforo. Todo lo que tenga que ver con comida nos genera pasiones y buenos deseos de vivir. Así que ahora vamos a tener una entrevista que yo sé que ustedes van a disfrutar, porque no solo es la comida, sino muchas cosas que se derivan de eso. Nuestro invitado, Kelin Tejada, es parte del equipo de coordinación, es la coordinación técnica de un proyecto interesante que lleva por nombre Observatorio Gastronómico Dominicano. Hola, Kelin, gracias por estar con nosotros temprano. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En principio tenemos que arrancar preguntando qué es el Observatorio Gastronómico, porque
cuando hablamos de gastronómico, ya sabemos qué vamos a comer. Se está poniendo la mesa, se come grasa por ahí. Bueno, no necesariamente tiene que ser grasa, pero hablamos de comida. Un observatorio, ¿qué implica y quiénes lo crean? Bien, primero, cuando hablamos de observatorio, como tú bien dices, a veces la gente no entiende el concepto como tal. Pero me gusta siempre hablar antes de observatorio de lo que es la Fundación Sabores Dominicanos. Esta fundación... Fundación Sabores Dominicanos. Exactamente. Esta fundación se crea bajo una misión que es incentivar y promover la gastronomía dominicana y convertir la gastronomía dominicana en un producto turístico, el cual ya sea la sociedad y todo lo que tiene que ver con la parte turística que viene a la República Dominicana, comienza a consumirle y comienza a venir buscando esos platos dominicanos. En base a eso, la Fundación identificó que a nivel nacional no tenemos indicadores gastronómicos y nace la idea de lo que es crear el Observatorio Gastronómico Dominicano. El día de ayer ya le dimos lo que fue formal inicialización y apertura a lo que es el observatorio. El observatorio viene como una entidad para recopilar, analizar y difundir información sobre la gastronomía dominicana. Cuando tú hablas de gastronomía, te estás refiriendo al que vende comida rápida, al supermercado, al precio del mercado, ¿a qué o a todo? Te lo pongo bien fácil. Te lo pongo desde un mango, que en el campo dominicano tenemos grandes productores de mango, cosechadores de mango. Ese mango, desde que lo siembro hasta que lo vendo al mercado, que llega a un supermercado, que una persona lo compra y hace un jugo de mango, hace una batida de mango, o llega a un hotel y preparan una salsa de mango. Ver ese flujo de cómo ese mango dominicano llegó a una mesa dominicana, llegó a un supermercado dominicano, se exportó al exterior o fue a la parte industrial y se convirtió en una salsa de mango y se le dio un valor. No se está haciendo eso. Entonces el observatorio viene a eso, ver esos productos dominicanos que nosotros tenemos, que son tan ricos, que son de tan alta calidad. ¿Qué se está haciendo con eso? Se está usando, realmente los dominicanos estamos consumiendo lo de nosotros o estamos comprando productos fuera para consumirlo nosotros teniendo tantos productos de buena calidad. ¿De dónde viene la inquietud, justamente? De paso, la gastronomía dominicana en los últimos años ha tenido un relanzamiento increíble. Hay una gran vocación a chef, a nuevos platos con los mismos ingredientes o con nuevos ingredientes. Estamos explorando nuevos mercados. Y es cierto, no teníamos una medición de muchos de los aspectos que se derivan de eso. Pero ¿qué provoca que ustedes quieran hacer ese observatorio? Bien, lo provoca primero la necesidad del mercado como tal, de tener información para tomar decisión. Y también el tema de poder crear lo que son datos o indicadores para el tema de políticas públicas. Por ejemplo, no hace mucho el Banco Central liberó lo que fue un encaje legal que se dirigió a X sectores. Pero si vemos realmente la parte económica dominicana, la parte de lo que es la infraestructura de establecimiento y de personas que quieren incentivar el mismo tema de la gastronomía, no vemos que realmente esos recursos están llegando, esos apoyos están llegando. Entonces, el tema de poder tener información y tú tener datos para tomar una decisión o para poder someter proyectos que tengan que ver con incentivo a la gastronomía dominicana, ya tenemos un observatorio ahí que viene y dice, mira, los productores de mango necesitan que se apoye. La parte industrial de una persona que quiere incluirse en lo que tiene que ver con crear salsa de mango para vendérselo a los hoteles, para vendérselo a los supermercados y tener información, eso es lo que no hay. Entonces viene por ahí. Por otro lado también el tema de que en Perú, por ejemplo, no sé si sabías, ellos ahora mismo han cultivado eso de tener indicadores y la gastronomía de ellos ha crecido muchísimo. Y ya el mismo tema del turismo gastronómico de ellos ha crecido en base a eso, a que ellos han promovido lo que tiene que ver con su gastronomía a partir de ahí, y eso es lo que queremos. El observatorio, si tú te fijas y buscas República Dominicana, no hay. En el Caribe no hay. No obstante, Tejada, eso es un baúl sin fondo. Todos los días habrá mucho trabajo. ¿Cómo ustedes pretenden hacerlo? ¿Con qué equipo cuentan para hacer investigaciones? Porque son investigaciones que, de paso, necesitan una gran logística y recursos. ¿Con qué cuentan ustedes para poder comenzar a alimentar esa data? Inicialmente, la estructura del que tenemos en el observatorio son economistas, estadísticos, matemáticos, informáticos, todos trabajando a la par
para poder recolectar esa data. La información la estamos consiguiendo de instituciones públicas que tienen que ver con regulaciones y tengan indicadores. También tenemos investigaciones que se hacen en las academias, estamos identificando información a partir de ahí. Tenemos ya algunas conversaciones con lo que tiene que ver con la Oficina Nacional de Estadística para el tema de la recolección de datos, Banco Central con los indicadores que tiene, y posteriormente estaremos nosotros mismos saliendo a la calle hacer levantamientos para investigaciones puntuales. Realmente es todo un engranaje, la cual todo el mundo, entiendo yo, que debería ir aportando su granito de arena, porque al final la información es poder para cualquier renglón de la economía. Y al final todos nos vamos a beneficiar de eso, porque si la gastronomía crece, la economía crece, y eso de por sí va a ser un beneficio para el país como tal. ¿Cuál será el primer tema que van a presentar? Bueno, ya de por sí comenzamos a hacer algunos análisis, se fueron publicando lo que tiene que ver con nuestro portal web y en las redes sociales. Estuvimos haciendo unos análisis del cacao dominicano, viendo el tema de la producción y exportación. Hicimos también, no hace mucho se hizo una feria del mango en Baní. Estuvimos por allá viendo todo lo que tiene que ver con la parte de producción de mango y ver qué se está haciendo con esos mangos. Estuvimos también en la feria del coco en Nagua. Allá estuvimos y también viendo también información sobre el coco dominicano y qué se está haciendo con eso. Todo eso ya lo tenemos, hemos publicado algunos análisis, a partir de ahí seguiremos recolectando más data para publicar en el portal y hacer investigaciones. Realmente paso a paso, como tú sabes, la gastronomía, como tú bien dices, es muy amplia. Estamos ahora mismo trabajando con lo que tiene que ver con productos. Posteriormente nos dirigiremos a ver la parte de los establecimientos gastronómicos, restaurantes, bares en República Dominicana, ver la parte del empleo en esos sectores, ver lo que se está vendiendo, comercializando como producto dominicano, seguir incluyendo temas de agricultura, la parte de alimentos que se producen en República Dominicana y cómo se explotan eso en República Dominicana y cómo eso se está exportando y comercializando en República Dominicana. Por ejemplo, ahora mismo hay un incremento en el precio del plátano en República Dominicana y el boom sale porque se ve que el plátano ha comenzado a crecer. El precio de ese plátano, pero hay alguien que diga, déjame ver el tema de la agricultura, cómo se está cosechando ese plátano, qué se ha hecho con esos plátanos que se han estado cultivando desde enero hacia acá. Hubo una pérdida y esa pérdida si se cuantificó, si alguien la está monitoreando, ahí viene el observatorio. Si ya esperamos que el año que viene, si vuelve a suceder eso con algún producto dominicano u otro, ya nosotros tengamos esas mediciones constantes y poder dar respuesta a la sociedad, porque de cierta forma nosotros no somos imparciales. Realmente la realidad la vamos a decir como es, y vamos a decir, bueno, esto sucedió por esto o por aquello, según la data que tengamos. ¿Qué tipo de vínculo ustedes pretenden tener con el mundo gastronómico? Prácticamente es un vínculo muy directo. De por sí la fundación y la Fundación Sabores ¿Ustedes Dominicanos pretenden asociar a la gente o simplemente un enlace vía las redes? ¿Quieren generar algún vínculo de filiación? ¿Cómo lo manejan? Sí, claro, de por sí ya tenemos colaboraciones de asociaciones turísticas, asociaciones de hoteles y restaurantes, asociaciones académicas que se están incluyendo en todo lo que tiene que ver con la iniciativa, y la sociedad en general también que quiera aportar y quiera ver. No solamente es un tema de un portal como tal, es toda una estructura de aporte y colaboración. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pienso que es una muy oportuna idea en un momento en que está creciendo tanto la gastronomía, y qué bueno que un equipo joven sea ingenioso y ahora quiera tomar toda esa información para convertirla en un poder para la calidad de la inversión, ¿verdad? Y la calidad del consumo. Claro, nuestra gastronomía es muy rica y debe ser explotada y posicionada a nivel nacional. Y cuéntanos las redes sociales para que la gente dé seguimiento a esas informaciones que ya ustedes comienzan a publicar. Sí, el portal primero web www.observatoriogastronómico.rd y las redes sociales Observatorio Gastronómico DO, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Pueden encontrar todas las informaciones que estamos publicando, información bien digerible, no información muy compleja, sino bien detallada, que uno entienda a lo que nos estamos refiriendo. Qué bueno, qué bueno. Ya es una realidad entonces el Observatorio Gastronómico Dominicano. Éxitos con este proyecto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Así es que estamos en la parte final, pero yo no quisiera que nos despidamos hoy sin mandar una gran felicitación a dos periodistas de Multimedios del Caribe que han sido premiadas por su trabajo en el área de salud. Del CDN fue Kirsis
Kirsis, que antes fue nuestra productora, y de El Caribe, María Teresa Morel, nuestra querida compañera, amiga de compañera de estudio, amiga y todo. Así que todas las felicitaciones para ella y muy bien merecido su galardón por el gran trabajo que hacen en el área de la salud. Así que felicidades para las dos. Extendida, ahí está. Qué contentón se pone uno cuando todo el esfuerzo que le pone al trabajo termina también en diferentes escenarios siendo reconocido. Así que saludos especiales, enhorabuena. Hoy comienza también la Feria Regional del Libro en Monteplata. Estamos entonces pendientes. Monteplata se ha coronado de color con un gran equipo que ha trabajado duro para que se convierta en un escenario que todos podamos aprovechar de aquí al domingo. Las ferias del libro ya no solo son capitaleñas, centralizadas. Qué bueno que han conseguido moverla a los distintos lugares. Es un buen escenario para las familias, para las escuelas. Así que hay que aprovechar todo el esmero y la inversión que significa en él. Bueno, ¿sí? Nos vemos mañana, que es viernes y es 25. No se diga más nada. Buenos días.